Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Heads en Casa. Esperemos ya te encuentres listo para comenzar este tiempo de adoración y comunión con Dios. Tráete a los que falten, si falta alguien de tu familia o algún amigo que esté contigo, tráetelo para que juntos podamos conocer más y adorar a Dios y disfrutar este tiempo. Pero antes, te invitamos a que compartes el enlace con tus contactos, en tus redes sociales, para que también puedan disfrutar de este tiempo. Recuerda que la iglesia eres tú y soy yo, no importa en el lugar donde nos encontremos. Entonces la presencia de Dios estará contigo. Solo prepara tu corazón y disfruta de este tiempo. Bienvenidos a Hetze, tu casa. Familia, qué gusto que podamos estar otra vez reunidos adorando a nuestro Dios en esta hora. Así que en este momento te invito a que si estás sentado, podamos ponernos de pie para adorar juntos y para que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue hasta el cielo, para que podamos agradar a Dios de esa manera en la que solemos hacerlo cuando nos reunimos en nuestra casa Getsemaní. Vamos a cantar.
gracias a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos lleva de victoria en victoria. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y vamos a declarar que con Él somos vencedores. Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a decirle: yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Transformado, Vamos a decirle: de gloria en gloria. de gloria en gloria te veo Dios. Todos juntos. De gloria en gloria te veo Dios. Vamos a declararlo. De gloria en gloria te veo Dios. De gloria en gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso desde ahí en donde estás? Vamos a seguir adorando. Y esta vez te invito a que cierres tus ojos en este momento, a que levantes tus manos y puedas adorar y puedas declarar quién es tu Dios y qué ha hecho por ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Haz lo que tú quieras.
Renueve nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Dios. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Danos de beber, Señor. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Porque tu amor no se compara. Tu amor es genuino, Dios, y es lo que necesitamos, Señor. Tu lugar es ahora en mí. Al creerte me haces fuerte, me haces fuerte. Como Él es, soy ahora en ti. Mis temores desvaneces, desvaneces. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Pero la Biblia dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es nuestra fuente de vida. Eres nuestra fuente, Señor. Danos de beber. Vamos a declarar que toda la gloria y toda la honra sea a Él. Solo para ti, Señor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Vamos, decláralo. Solo la gloria para ti, Señor. Una vez más, todos juntos. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.
inagotable, porque eres el agua de vida. Y en esta mañana te pedimos que llenes nuestros corazones, que sea tu espíritu inundando en nuestras vidas en este momento. Abrázanos, Señor, tócanos, muévete aquí, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y en este momento. Vamos a seguir adorando y declarando quién es Dios. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Vamos, dile tal y como somos. Tal y como somos los amamos. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Dile cómo somos los amamos. Y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos los amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Solo tú basta, Señor. Por un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos.
descanso en Él. Porque en ti descansamos, Señor. Porque tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro refugio en medio de las tormentas. Tú eres nuestro lugar en donde podemos llegar y postrarnos delante de ti. Te damos gracias, Dios, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, porque sabemos que si nos acercamos a ti, tendremos respuesta, porque solo tú bastas, Dios. Te damos gracias en esta mañana por lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Es un gozo poder saludarle nuevamente y después de haber adorado al Señor a través de la alabanza, quiero compartir con ustedes la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero leer Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al versículo 16, que dice de esta manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que juntos meditemos un momento en esta palabra que hemos leído, entendiendo que a través de estos versículos, especialmente el versículo 16, que es donde quiero enfocarme a través de este momento que vamos a transmitir para compartir con ustedes la palabra de Dios. Cuando Dios dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, dio instrucciones, dio órdenes a Moisés en cuanto al sacerdocio humano mediante el cual el pueblo pudiera acercarse a Dios. Decretó que los sacerdotes debían descender de la tribu de Leví y también de la familia de Aarón. Este orden es conocido como el sacerdocio levítico. Toda persona que cometiera alguna falta debía acudir al sacerdote de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley, sin importar cuál fuera el problema, cuál fuera la situación que alguno de los judíos hubiesen cometido. Tenían que ir al sacerdote para que él intercediera por él, para que Dios extendiera su mano hacia la persona que había fallado. En el Antiguo Testamento se menciona otro sacerdocio de orden divino, del patriarca Melquisedec. Este hombre vivió en tiempos de Abraham, un gran hombre que se conoce también, hablando de Abraham, como el padre de la fe. Esto fue mucho antes de la promulgación de la ley que Dios le dio a Moisés, y servía a la vez, este hombre llamado Melquisedec servía como sacerdote y como rey. El pasaje que tenemos ante nosotros, específicamente el verso 16, el autor muestra que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec.
De manera que nos hace alusión entonces de manera muy enfática como sacerdote y como rey. Y que este orden es superior al orden levítico. El sacerdote, hablemos del sacerdote y del sumo sacerdote un momento, por favor. Permítame su atención. Sacerdote era una persona que era apartada por Dios y consagrada a Dios para ofrecer sacrificios a Dios por el pueblo o por las personas que cometían alguna falta, que transgredían la ley, y entonces en cumplimiento a la ley debían venir con el sacerdote, debían acudir al sacerdote para que él ofreciera los sacrificios que en la ley se establecían. El sacerdote llegó a ser una provisión divina, se entendió como eso, una provisión divina, como de gracia, quien en su oficio santo servía como mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano, con el fin de que éste pudiera experimentar el perdón de sus errores, el perdón de sus pecados. Así el oficio del sacerdote puede entenderse como una necesidad teológica, no solamente en aquel tiempo, sino ahora también en nuestros días tenemos esta necesidad, y una necesidad de provisión de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote era la persona que entraba continuamente al lugar santo para cumplir los oficios que establecía la ley. Él tenía que acudir periódicamente, como de acuerdo a la necesidad que hubiera en el pueblo y como Dios lo había establecido también. Su sacerdocio quedaba o quedaría invalidado a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que este tipo de sacerdocio, de acuerdo a como la ley lo establecía, se desarrolló en el tiempo del Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo. El sacerdote tenía una función, constantemente entraba al lugar santo. Pero hay otro personaje que se le dio el nombre o el título de sumo sacerdote. La importancia religiosa del sumo sacerdote se reflejaba en las instrucciones bíblicas dadas para su consagración, la cual durante 7 días tenía que estar allí en la preparación. Los ritos de consagración incluían, en primer lugar, purificación con lavados y sacrificios especiales a favor del mismo sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Cuando hablamos del sacerdote, hablamos de que el sacerdote entraba al lugar santo. No podía el sacerdote entrar al lugar santísimo, el lugar que estaba después del velo. En el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo es al que era el lugar donde podía entrar el sumo sacerdote, no sin antes hacer esa purificación, ese lavado y ese sacrificio especial por él mismo. Número 2, tenía que usar ropas especiales que denotaban su oficio. No con cualquier ropa podían entrar. Dios había establecido cuál ropa y qué tipo de ropa debía usar el sumo sacerdote. No era la ropa que él quisiera, era lo que Dios había establecido. También tenía que ser ungido con aceite, según Levíticos 4:13, 3 al 12. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Si nosotros leemos Hebreos 9,
verso 7 y verso 8, dice lo siguiente. Hebreos 9, 7 y 8. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dado el Espíritu Santo a entender que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es importante entonces que nosotros entendamos que el sacerdote era comisionado por Dios, el sumo sacerdote, para entrar una vez al año al lugar santísimo. El sacerdote solamente al lugar santo entraba continuamente él. Aarón fue el primero en ocupar el cargo de sumo sacerdote de Israel. Un gran privilegio, y fue su designación fue directamente de parte de Dios. Su designación vino de Dios, no fue el autonombrado sumo sacerdote. Dios le dio ese nombramiento para que fuera el sumo sacerdote, la persona encargada de poder entrar al lugar santísimo una vez al año. Y eso es bien importante que lo tengamos presente. Éxodo 28, 1 y 2, dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está diciendo a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Decía hace un momento, no es con cualquier vestimenta, era lo que Dios había establecido. Y creo que para los que hoy estamos aquí delante de Dios en esta tierra, Dios también ha determinado, si estudiamos, si analizamos la palabra de Dios, Dios ha indicado qué tipo de vestimenta, no física, sino espiritualmente debemos usar como su iglesia, como creyentes. Debemos obedecer a nuestro Dios en cada una de nuestras acciones. Debemos ser obedientes a nuestro Dios y seguir lo que Él nos ha indicado a través de la Sagrada Escritura. El primer tabernáculo fue desplazado por el templo durante el reinado de Salomón. El primer tabernáculo era una tienda que se movía periódicamente de acuerdo a como Dios lo indicaba, pero este fue desplazado cuando el rey Salomón construyó el templo, pero siguió teniendo su posición todavía hasta la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. No fue olvidado esos principios, los principios o leyes que proclamaba acerca del acercamiento a Dios, se mantuvieron válidos hasta que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Qué interesante. Y esto sucedió precisamente en el momento cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, siendo crucificado. La Biblia dice que uno de los acontecimientos extraordinarios en ese momento fue que el templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esta es la razón por la que ahora Cristo nos invita y nos
dice que tenemos libertad, tenemos acceso para acercarnos a Él con toda libertad. En el Antiguo Testamento no se tenía esta oportunidad de cada persona podía acercarse de manera individual a la presencia de Dios. Era solamente a través del sacerdote que ofrecía y que intercedía a favor de las personas que habían o que querían hablar con Dios. Lo consultaban y lo hacían a través del sacerdote, que era el hombre que Dios había puesto como intermediario entre el hombre y Dios. Es importante que nosotros podamos acercarnos entonces al Señor confiadamente. Dice el versículo 16 que leímos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y quiero que subrayes esa parte, por favor. Dice que nos acerquemos. La invitación es a acercarnos al trono de la gracia. Un trono simboliza autoridad y poder. Y no se trata de cualquier trono en esta ocasión. Hay tronos que infunden temor, que infunden miedo, que infunden castigo y que infunden inseguridad. Pero en este caso, este trono no nos infunde miedo, ni temor, ni castigo, ni juicio. Ahora, este trono al cual somos invitados a acercarnos, cada uno de nosotros, somos invitados al trono que no causa miedo, que no causa temor. El escritor sagrado dice que nos acerquemos al trono de la gracia. Y esto expresa la idea de simpatía y compasión. O sea, Dios empatiza con nosotros. Dios está compadeciéndose de nosotros porque Él conoce las necesidades que nosotros tenemos y que no las podemos resolver a veces por nuestra propia cuenta, que necesitamos acercarnos a Él de todo corazón. Estas dos expresiones de la palabra de Dios tienen que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Señor Jesucristo, empatiza con nosotros y se compadece de nosotros, tiene compasión de nosotros. Él es todopoderoso y sin embargo no nos rechaza. Está en completa y absoluta simpatía con el ser humano, con el hombre, sin importar la condición del hombre. Después de la resurrección de Jesús, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:19. Toda potestad tenía el Señor en el cielo y en la tierra, y eso garantiza que podemos nosotros acercarnos a Él confiadamente, con la seguridad, con la certeza que Él tiene la autoridad, tiene el poder para ayudarnos en momentos de inseguridad, en momentos de dificultad. Podemos acercarnos al trono de Él, al trono de la gracia. Muchas veces hay personas que temen acercarse porque piensan que Dios los va a castigar por la vida que están viviendo. Permíteme decirte en esta ocasión que Dios está esperando que tú aceptes la invitación de acercarte a su trono sin importar tu condición. Debes saber que Dios te ama a ti tal como tú eres, como estás. Él quiere invitarte y te invita a ti para que tú te acerques a Él, para que tú te allegues a Él. Y Él te toma en sus manos, y entonces, una vez que estamos en sus manos, Él nos ayuda a vivir una vida mejor que la que vivíamos antes de conocerle a Él. Tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia dice que Él
Él se compadece de nosotros. Jesús experimentó opresión. La Biblia dice que fue tentado en diversas ocasiones. Quisieron seducirlo para que cayera en el fracaso, para que cayera en el error, para que cayera en mentiras que habían fabricado los fariseos, los saduceos. Pero en ningún momento lo lograron, porque Jesús conoce todas las cosas, conoce los corazones y nunca lo hicieron fracasar. Fue asaltado por circunstancias muy difíciles, sin embargo cumplió su misión sin ningún fracaso, sin pecar. Ni una sola vez cayó en ninguna de las trampas que le habían tendido los fariseos o los maestros de la ley de su tiempo. Entonces podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está presto para atendernos en el momento que nosotros nos acercamos a Él. Alguien pudiera pensar, ¿cómo le hace Dios para atender a tantas personas que se dirigen a Él al mismo tiempo? Permíteme decir que estás pensando a lo mejor como todo ser humano puede pensar, como personas limitadas, como personas finitas que somos. Pero Dios no es como tú o como yo. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso, es soberano. Él no tiene problemas con atendernos en el momento preciso que nosotros nos acercamos a Él. Por eso nos invita, sin importar tu condición, nos invita a acercarnos al trono de su gracia y nos invita a hacerlo para encontrar esa gracia para el oportuno socorro, para el momento que lo necesitamos. Esto quiere decir que cada ayuda que necesitas o que necesitamos, cada vez que la necesites, Él te atiende en todas aquellas cosas que estén dentro de su voluntad. Es cierto, no todo lo que nosotros le pedimos a Dios lo vamos a recibir, porque hay cosas que le pedimos a Dios cuando nos acercamos a Él, orando y a veces ayunando, le pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Él. Y por ello, entonces no recibimos respuesta. Pero cuando nos acercamos al trono de Dios, al trono de su gracia, y pedimos cosas que van de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que Él va a escuchar nuestra oración y va a atender nuestra súplica, va a atender la necesidad que tenemos, ya sea en nuestro corazón, sea espiritualmente o físicamente o materialmente. Dios va a ayudarnos en cualquier instante que nosotros nos acerquemos a Él. Es importante entonces entender lo que la Biblia nos enseña. En Efesios capítulo 2, verso 8, dice la Biblia allí: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando habla de don, nosotros somos conscientes que habla de un regalo de Dios. Aquí se enfatiza el favor inmerecido de Dios a favor de los hombres. Nosotros no merecíamos este favor, esa gracia divina, porque desde el primer hombre, cuando desobedeció a Dios, fue condenado al pecado, por el pecado. Merecía morir por desobedecer a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia viene y muestra su amor y su gracia a favor de nosotros, que no lo merecíamos, pero Él en su amor nos hizo merecedores de esa gracia, de ese perdón, de ese regalo divino. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice la Biblia: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que tú eres, lo que yo soy, hablando de lo que tenemos, ya sea del ministerio, de los dones, todo lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios:
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí enfatiza la gracia en el sentido de poder para servir. Dios le dio gracia a Pablo para salvación. Le dio gracia a Pablo para poder servir y poder servir al Señor de una manera extraordinaria. Pablo sirvió al Señor Jesucristo con todo su corazón, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas que enfrentaba, que tenía enfrente o del lado que vinieran. Él podía tener la certeza y la seguridad de perseverar sirviendo a Dios. Y él dijo que nada ni nadie lo podría apartar de amar y de servir a Dios, porque él sabía que lo que él había recibido, lo había recibido por la gracia de Dios. El autor sagrado nos asegura que en este trono de la gracia podemos alcanzar misericordia. Cuando habla de la misericordia, estamos hablando de la gracia de Dios en el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, refiriéndose a lo que sucedió en el huerto del Edén en la persona de Adán. Sigue diciendo el versículo: porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Cristo Jesús es el don de Dios para nosotros, prometido, y que a su tiempo Dios cumplió esa promesa, ese regalo que llegó hasta nosotros, Cristo Jesús. Y en Él hallamos gracia. En Él recibimos ese regalo de Dios para el oportuno socorro. Es decir, cuando hablamos del oportuno socorro, es igual a decir el auxilio divino que necesitamos en momentos de prueba, en momentos de apuros, en momentos de flaqueza, cuando parece que las cosas nos van de mal en peor. Nosotros podemos acercarnos a Dios con toda sencillez y encontraremos la gracia de Dios para ese oportuno socorro. La misericordia y la gracia de Dios son la expresión de su amor por la vida del necesitado, no por la vida de los que le obedecemos únicamente. Dios no nos ama solo a nosotros. A ti que has conocido a Jesús, te ama a ti también, que todavía no has tenido la oportunidad de conocerlo y a lo mejor hasta lo niegas, pero aún Él sigue amándote a ti, te ama, murió por ti para que tú y yo tengamos ese regalo divino, ese don de gracia de Dios. Y nos referimos a la salvación cuando nosotros nos acercamos a Él para pedirle perdón. En su infinita gracia, Él nos perdona. Sabe que tenemos necesidad y que esa necesidad no la podemos resolver nosotros. Solamente Dios puede resolver nuestras necesidades. La palabra de este versículo son una joya principalmente para cada uno de nosotros, porque se trata de la gracia de Dios. Y a través de esa gracia nosotros podemos acercarnos al trono de Dios. Cuando hablamos del trono, regularmente lo relacionamos con gobernantes, con autoridades, lo relacionamos con reyes. Y en ocasiones lo relacionamos con juicio también. A veces cuando pensamos en el trono de Dios, pensamos en que un día estaremos delante de Dios y Él ejecutará juicio para nosotros. Y eso es verdad. Pero el trono del cual yo te hablo ahora
no es el trono de juicio, es el trono de misericordia, es el trono de la gracia de Dios, donde todavía podemos acercarnos a Él con la plena seguridad de que encontraremos el auxilio que necesitamos para nuestra vida. De acuerdo al pasaje que leímos, quiero invitarte a que lo relaciones con el amor de Dios. Recuerda, debemos acercarnos a ese trono con una actitud no de tristeza, con una actitud de gozo, con una actitud de alegría. En el Antiguo Testamento no se tenía el privilegio de acercarse directamente al Señor Jesucristo, no se tenía la oportunidad y el privilegio de acercarnos directamente a Dios. Era a través del sacerdote que se llegaba a la presencia de Dios. Ahora, en este tiempo, puedes acercarte por medio del sacrificio de Cristo, por medio de Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Hoy tenemos el gran honor de llegar al trono de Dios, desde cualquier lugar donde te encuentres. Pudiera ser de un altar como este, puede ser en tu casa, puede ser en algún rincón de tu lugar, mientras viajas aún, tú puedes acercarte desde allí al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Jesucristo, nos dio acceso para que cada uno de nosotros hoy tengamos ese privilegio y esa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Hoy tú tienes la libertad de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. No olvides, recuerda que estamos ante el trono de la gracia, no ante el trono del juicio para ser condenado. La invitación de este versículo 16 específicamente de Hebreos capítulo 4 es la invitación para que juntos nos acerquemos al trono de la gracia. Y quiero leértelo nuevamente para dejarlo bien grabado en tu mente. En el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo somos favorecidos para acercarnos al gran sumo sacerdote Jesucristo, y lo podemos hacer en cualquier momento que nosotros decidamos hacerlo. Hoy no podemos nosotros limitarnos porque necesitemos a una persona que interceda por nosotros. Hoy tú puedes directamente, confiadamente, con una actitud de fe y de sencillez, acercarte al Señor en una actitud de sumisión, reconociendo que necesitamos de Él. Debemos acercarnos al trono con confianza, con esa confianza inconmovible y con profunda sinceridad. Tenemos el privilegio de acercarnos a Dios en cualquier momento que querramos. Somos alentados a acudir constantemente. Si no lo has hecho, yo quiero invitarte a que tomes la decisión a hacerlo ahora mismo. Dios conoce tu necesidad y está dispuesto a ayudarte. Hazlo en una actitud de reverencia y de humildad. Dile a Jesús: te necesito en mi corazón. Si necesitas el perdón, te aseguro que lo puedes encontrar en Cristo Jesús, si tú se lo pides. Es más, también, si te acercas a Él porque estás pasando por algún momento de crisis físicamente, de alguna enfermedad, quiero invitarte a que te acerques al trono de la gracia. Si necesitas ser sano, te puedes acercar a Él. Él te puede ayudar. Él te puede guiar si necesitas dirección, si necesitas guianza en tu vida, no sabes qué hacer. Acércate al trono de la gracia y permite que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te guíe y te ayude. Ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Y no olvides, hay libertad para que tú te acerques al trono de la gracia con todo tu corazón. Y de este versículo, en esta ocasión,
tú puedes hacer una oración acercándote a Dios. Por favor, si tienes a bien, cerrar tus ojos ahí y por fe acercarte al trono de la gracia. Recuerda que Dios es allí para ayudarte, para auxiliarte y ofrecerte el oportuno socorro. Oremos a Dios un momento. Padre, en esta hora de la mañana estamos delante de ti para darte gracias por concedernos la bendición y la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Jesús, porque abriste camino para que cada uno de nosotros ahora tengamos el privilegio de poder acercarnos a ti continuamente, cada vez que haya necesidad, cada vez que decidamos, porque la invitación es constante, es abierta para que podamos acercarnos al trono tuyo con todo nuestro corazón. Tú conoces las vidas de las personas que hoy están mirando esta pantalla y han escuchado este mensaje y que ahora están escuchando esta oración. Oro por ellos y te pido por aquellos que tienen la necesidad y que están pidiéndote perdón. Señor, perdónales de todo pecado, transforma su vida, hazles una nueva criatura para la gloria de tu nombre. Ayúdales para que ellos continuamente puedan acercarse a ti. Y los que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a decidir constantemente acercarnos a ti, así como entraba el sacerdote constantemente a ofrecer sacrificios a favor de otros, que hoy nosotros, teniendo la oportunidad de llegar a tu presencia directamente, podamos continuamente estar delante de tu trono, clamando y orando a ti, buscando tu rostro en una actitud de obediencia y de entrega. Padre, en el nombre de Jesús, oro pidiendo que bendigas y a todos y cada uno de las personas que hoy han escuchado el mensaje de tu palabra. Ruego que tú les bendigas y que la gracia tuya abunde en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Bien, cada uno de ustedes que tuvo la oportunidad de escuchar la palabra, si lo oíste por primera vez y tomaste la decisión de acercarte a Dios, busca un lugar donde se predique, donde se enseñe la Biblia, un templo, una casa, un hogar, un lugar donde puedas tú conocer más de Dios a través de las Sagradas Escrituras, para seguir alimentando el conocimiento de la palabra de Dios. Y cada uno de los que ya conocen de Dios, les invito a que seamos persistentes y constantes, buscando siempre el acercarnos al trono de Dios. No esperemos más tiempo, decidamos nosotros constantemente, amados hermanos, acercarnos al trono de Dios. No lo dudemos, hay un camino abierto para que tú y yo estemos constantemente en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor y la paz de Dios quede en cada uno de los corazones. ¿Qué tal te la pasaste el día de hoy? ¿Verdad que fuimos bendecidos? Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y te invitamos a que nos sigas viendo en las siguientes. Si tienes alguna petición de oración, no dudes en contactarnos. Estamos para servirte. Recuerda nuestros próximos horarios. El devocional es el miércoles a las 7 p.m. y nuestro próximo servicio el domingo a las 11. Déjanos tu foto. Queremos verte con tu familia. Recuerda, Getse, tu casa.